Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Juan capítulo 14. Algunos de ustedes me han acompañado desde el primer capítulo de Juan y posiblemente habrá algunas personas nuevas en el estudio en esta ocasión. Bienvenidos todos ustedes. Y es una escena muy importante, una escena llena de confusión, caos, se puede decir en cierto sentido, porque Jesús está en sus últimas horas aquí en la tierra, mientras que Juan nos narra la historia. ¿Y quién mejor que Juan, el discípulo amado? Y Juan, quizá mejor que otro de los autores de los evangelios, nos da una idea de quién es Jesús. Es interesante porque los discípulos de Jesús, los apóstoles, digo, los 12, en su mayoría son jóvenes. En su adolescencia, en algunos casos, en otros casos en sus años 20, posiblemente uno o dos más edad tiene, no sabemos directamente, pero el idealismo de la juventud es uno de los mayores dones de la vida, ¿no es cierto? Yo recuerdo en los días de mi niñez y mi juventud, viviendo en una pequeña ciudad, yo quería descubrirlo todo. Yo tenía una sed insaciable una sed de conocer, todo. En nuestra pequeña ciudad había una pequeña biblioteca y yo no sé cuántas horas pasé en esta biblioteca leyendo libros de la ciencia, de la historia, de la arqueología, de esto, del otro, de la filosofía. Ese tiempo en la vida es algo tan precioso. Y los 12 han llegado a confiar en que Jesús es, de hecho, el Mesías prometido. Y es muy importante entender esto. Están convencidos de que Jesús es el Mesías. Y además, ellos saben que algo grande está por suceder, a pesar de que Jesús les ha dicho claramente que está a punto de ser crucificado. Ahora, en un sentido intelectual, han escuchado estas palabras y entienden las palabras, pero no captan la realidad. Es decir, me imagino que están pensando que, esto es lo que Jesús ha dicho, pero es el Mesías. Entonces algo va a suceder, que no sé qué, en el último minuto vendrá un ángel, posiblemente muchos ángeles, ¿qué sabemos? Pero les es tan difícil entender lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Ahora, en Juan capítulo 13, por último, el último versículo de Juan 13, el Señor les había dicho: hijitos, todavía sigo un poco con ustedes. Me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Y lo que vamos a ver ahora, en el capítulo 14, ya vimos los versículos 1 al 4. Vamos a comenzar lo nuevo en el versículo 5, pero es importante establecer el contexto y repasar un poco lo que ha pasado, porque en este pasaje vamos a ver dos preguntas importantísimas que afectan la dirección de nuestra vida. Un pequeño repaso, lo que vimos la vez pasada, comenzando con el primer versículo de Juan, capítulo 14. No se turbe el corazón de ustedes, dice Cristo.
Es decir, que no hay división de tiempo entre capítulo 13 y capítulo 14. El contexto sigue. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Ahora, viene la primera pregunta y es Tomás que va a hacer esta pregunta, versículo 5, ahí vamos a comenzar con lo nuevo el día de hoy. Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás tiene fama de ser una persona dudosa, una persona que siempre tiene la pregunta difícil y las dudas. Pero Tomás está haciendo esta pregunta de una forma muy legítima en respuesta a la declaración de Jesús en Juan 14, versículo 4, el versículo anterior, cuando él dijo, y saben a dónde voy y saben el camino. ¿Qué? Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo es que podemos saber el camino. Los discípulos miran todo esto desde una perspectiva puramente terrenal, literal. Pero en versículo 2, Juan 14, versículo 2, Jesús había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre, dijo Jesús. Y Jesús les ha dicho muchas veces, muchísimas veces, que Él vino directamente del Padre Celestial. Ellos, sin embargo, simplemente no pueden aceptar que Jesús realmente va a morir. No es posible. ¿Cómo es posible que muera el Mesías? Él tiene que conquistar a los romanos y establecer todo del reino y esto que el otro. No, sabemos lo que el Señor ha dicho, pero seguramente no, es que es imposible. Y lo que sigue es la sexta de las 7 declaraciones de Jesús diciendo yo soy. Es un tema principal en este evangelio de Juan. Antes el Señor había dicho, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y por última vez en capítulo 15, Él va a decir, yo soy la verdadera vid. Y aquí, en versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Ahora, ¿qué está pasando acá? Hay un principio muy importante. El Señor Jesucristo es tanto nuestro destino como nuestro guía. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. En lugar de confusión y en vez de un callejón sin salida, Jesús es el camino. En lugar de ignorancia y error, Jesús es la verdad. Y en lugar de la muerte, Jesús es la vida. Ahora,
importantísimo. Jesús mismo es todo esto. No estamos hablando de información, no estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de una fórmula. Estamos viendo que Jesús mismo, Él es todo esto. Entonces, para que nadie no se pierda el mensaje, Él repite la misma verdad en otras palabras diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde va? Al Padre. ¿A qué? Preparar lugar. ¿Dónde? Con el Padre. Entonces, este es el destino. Y para llegar a este destino hay un camino. Pero, Señor, ¿cuál es el camino? No, yo soy el camino, dice Jesús. El secreto para estar en el camino correcto es conocer al guía, a Él. Y esta es una de las declaraciones exclusivas de la Biblia. Él no dijo, yo soy uno de varios caminos, de muchos caminos. Él dijo, yo soy el camino. Y solamente para aclarar, dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. No por Buda, no por Mahoma, no, por Cristo Jesús. El cristianismo sería la religión más atractiva si no fuera por Jesús. Porque cuando Jesús habla con cierta exclusividad. Pero esto es exactamente lo que la humanidad perdida necesita. El camino. ¿En cuál camino? Este es el camino. La verdad. Pero hay muchas verdades y no sé tantas cosas que tengo que... No. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Ahora, el problema, por supuesto, es que muchas veces nosotros también, que somos creyentes, ponemos demasiado énfasis en recoger información sobre el camino y no lo suficiente en el guía, en la persona de Jesús. Parece que nosotros queremos a veces reducir todo a una fórmula simple. Queremos el resultado final y lo queremos ahora mismo, pero no queremos pasar por el proceso necesario de conocer a Jesús. Encontrar la respuesta a esta gran pregunta, ¿cuál es el camino correcto? Es mucho más que pasar por una clase, un libro, un estudio, levantar la mano en una campaña evangelística. Es conocer a Jesús. Esta es la solución, conocer al guía. Y amigos, en este estudio sobre el Evangelio de Juan, esta ha sido mi carga. Presentar a Jesús como Dios, como una persona, no un concepto, no simplemente una historia, sino conocer a Él. Y como digo, muchos buscan una respuesta rápida con una lista de quehaceres, chequeo. Lo que necesitas, amigo, es hacerte un santuario, un espacio sagrado en el que puedas reunirte con Dios y conocerlo. Y no simplemente recibir información para ponerla en tu bolsa. Para utilizar un GPS,
cada celular hoy día viene equipado y quieres encontrar el camino correcto, hay dos cosas que uno debe saber. ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde quiere estar? ¿Cuál es el destino? ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres ir? Jesucristo es el destino y Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Hay otra pregunta. Porque cuando estamos hablando de Jesús y la necesidad de conocer a Él, pasar tiempo con Él, la pregunta es, ¿cómo puedo conocer a Dios? Esta es la segunda pregunta. Y precisamente la pregunta que hace Felipe en versículo 8, Juan 14, versículo 8, le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora, todos entendemos que Dios no tiene una forma tangible, no puede estar contenido en un solo lugar, espacio y tiempo, pero todavía hay aquellos momentos en que Dios parece tan fuera de tu alcance que quisieras, como Job, poder hablar con Él. ¿Cómo puedo conocer a Él? He tenido en mi vida, después de décadas de ministerio, en muchos lugares, he predicado conferencias y cosas así en, casi cada país de la América Latina, Europa, África, Asia. He conocido a muchas personas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. He firmado su Biblia o lo que fuera. Y uno podría decir, yo conocí a Jeff. Ajá, pues cuéntame, ¿cómo soy? ¿Quién soy de verdad? Una cosa es conocer a alguien en un momento de espacio y tiempo, y otra cosa es de veras conocer a esta persona. A eso voy. Tantas personas que dicen, bueno, yo acepté a Cristo como mi Salvador y Señor. Fantástico, qué bueno. Es un buen comienzo. Pero tan solo eso, un buen comienzo. La meta es conocer a Él, a Dios. Y todo tiene que ver con Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús a la pregunta de Felipe: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, versículo 9, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dos preguntas importantísimas, una sola respuesta: Jesús, Jesucristo. Antes de considerar estas palabras, el contexto hace parecer que Jesús mismo quería provocar esta pregunta. Jesús es el que planteó el asunto de conocerlo y conocer a Dios Padre. Él sabe que pronto Él se habrá ido. Y en ese momento Dios parecerá distante en la desesperación de sus discípulos, sus 12. Se sentirán solos. Y Él quiere que sepan que ya han visto a Dios Padre y han estado con Dios Padre en forma de Jesús, el Mesías, el Cristo. Por eso, amigo, ver
no es lo mismo que conocer. Todos queremos ver, oír, sentir algo con los sentidos físicos, por supuesto. Moisés quería esto en Éxodo capítulo 33, cuando estaba en el monte con Dios, pero no le fue posible ver a Dios en su totalidad, solamente una pequeña porción de sus espaldas. En Éxodo 24 dice que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel, pero eso no significa realmente vieron a Dios como realmente es. Lo que pasa, vieron una manifestación de Él. Pero ver a Dios en su totalidad, en Éxodo 33, versículo 20, Dios dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro, porque no me verás y vivirás. Felipe solo quería ver a Dios y Jesús dijo: Felipe, me has visto durante esos 3 años y más, y sin embargo todavía no me conoces, hombre. Felipe lo vio, pero no logró conocerlo a fondo. Ver no es creer. La palabra que Jesús utiliza a propósito para ver en Juan 14, 9, significa específicamente ver con comprensión, no con los ojos. Como en español hablamos de oír y escuchar. Pues los griegos también tenían 2 verbos así para ver. Un verbo para ver con comprensión y otro verbo solamente para ver cosas físicas con los ojos. Y aquí el Señor está hablando específicamente de ver con comprensión. Y a final de cuentas, todo tiene que ver con los 2 testimonios constantes de la identidad de Jesús: lo que dice y sus obras. Versículo 10, Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no les hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras, palabras, obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera crean por las mismas obras. O creer lo que digo o por lo que hago. ¿Qué quieren? Obras, palabras. Hablemos un poco de sus palabras y el testimonio de los evangelios. Mateo 7, versículo 28. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo habla este tipo? No hay nadie que dice lo que él dice. Juan, 1 capítulo, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Juan 12, versículo 44. Pero Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Y si uno no quiere creer lo que Jesús ha dicho, tenemos sus obras. Juan 3, versículo 2. Nicodemo, el gran maestro de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Juan 11, versículo 47.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 12, versículo 9. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron a la casa de Lázaro, en donde Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús por sus obras, por lo que hizo. Ahora, el problema que tenemos muchos, los seres humanos, queremos mantener a Dios como un concepto. Realmente no queremos conocerlo como persona. Se ha dicho que Dios nos creó a su imagen y nosotros le correspondemos el favor porque nosotros queremos crear a Dios según nuestra imagen. Bueno, a mí me parece, yo creo que mi papá siempre dijo, un profesor me dijo una vez que Jesús ofrece dos testigos, sus palabras y sus obras. O lo aceptas o estás a merced de tus propias ideas o de las de otra persona. ¿Qué pruebas? Si no quieres aceptar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, ¿qué pruebas ofreces tú para validar tus ideas, tus palabras? ¿Qué evidencia ofreces de otra persona para validar estas ideas? ¿O solamente tienes ideas, conceptos? ¿Qué tal resucitar a alguien de entre los muertos que ha estado muerto durante 4 días en clima tropical? No estamos hablando de alguien clínicamente muerto en una mesa de operaciones durante unos minutos cuyo cuerpo todavía está caliente. ¿Qué tal eso? ¿Qué pasa con la resurrección de Lázaro, que las autoridades judías no podían negar? ¿Sabes qué? Estas dos preguntas, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Estas dos preguntas, como he dicho, tienen una y la misma respuesta: Jesús. Y aquellos con las respuestas correctas a estas dos preguntas importantísimas reciben un premio increíble. Seguimos, Juan 14, versículo 12, por favor. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Cuando el Señor dice que mayores obras, ¿qué tipo de obras se significan aquí? ¿Qué podría ser más grande que los milagros que Jesús mismo hizo? Hoy día algunos dicen que si no obtienes lo que pides es porque simplemente no tienes fe suficiente. Y hay otros que quieren limitar esta promesa solo a los 12 apóstoles. Pero vamos a ver lo que dice Jesús mismo. A ver lo que Jesús dice sobre señales y milagros. Y esta vez vamos a Lucas, por favor, capítulo 10, comenzando en el versículo 17. Lucas 10, 17.
Jesús ha enviado a sus 60, o 70 digo. Los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como para decir, ¿y qué? No es nada. Yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto. Señales, milagros, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Es decir, aquí Jesús pone la salvación de la muerte espiritual como un milagro aún mayor que los milagros físicos, que son señales de su identidad como el Mesías. Ahora, ¿qué significa esto en la vida real? Las obras de las que Jesús está hablando aquí en Juan 14 son las obras espirituales, principalmente la transformación sobrenatural de la vida cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos la fe en Jesús, el destino y el guía, el camino y la verdad y la vida. Y esta promesa es para el que cree en mí, dice Jesús. Cualquiera. Egresado del seminario, prostituta, obrero, campesino, filósofo, empresario, emprendedor, maestro, maestra. No, el que cree en mí. Las condiciones de esta promesa, sencillas, haber confiado en Jesús como Señor y Salvador. Pedir, es decir, orar. Orar es pedir, pedir es orar. Pedir en su nombre. Ahora, es decir, estamos pidiendo, orando sobre la base de la autoridad de Cristo, no la nuestra. No es un eslogan para la oración, en el nombre de Jesús. Y todos lo decimos y está bien, no me quejo. Pero solo quiero decirles que en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna oración que termina con esas palabras como si fuera una poción mágica o algo así. No, no, no. Simplemente significa que estamos pidiendo lo que Jesús quiere y pidiendo en su nombre, es decir, con su autoridad. Y si queremos repetirlo en cada oración está bien como recordatorio, pero cuidado que no sea simplemente palabras que pierden su significado. El asunto es que Jesús nos ha dado el privilegio de pedir, orar en su nombre, a base de su autoridad. ¿Comprendes realmente que las preguntas más grandes, más importantes de la vida siempre apuntan al Señor Jesucristo? ¿Tú lo conoces como Señor y Salvador? Si es así, lo haces bien. Si no, cualquiera puede depositar su fe en Cristo ahora mismo. Pero cuidado, porque no es el fin, es el comienzo. El comienzo de una vida increíble, de conocerlo mejor cada día.
Esto es lo más importante. Seguir creciendo. Seguir conociendo a Él. Cuando alguien me dice, yo he sido discipulado, me molesta. Porque implica que ya he aprendido lo que tengo que aprender. No, no es así. No importa el curso que has pasado, los videos que han visto, los libros que han leído. No, que Pastor Jeff, usted mismo escribió un libro que se llama Direcciones, que es discipulado. No, es una herramienta, nada más. Y no es el destino final. Jesucristo es el destino final. Y siempre digo que el día en que yo dejo de aprender y crecer y cambiar y conocer mejor a Jesús, es el día en que dejo de ser su discípulo. Porque es un proceso de toda la vida. Y puede que seas creyente, excelente, te felicito. Pero mi pregunta es, y esa es otra pregunta, si vives la realidad de esta asombrosa promesa que acabamos de ver en Juan 14, versículo 12. Primero, ¿cuál es el camino correcto? Jesús. Segundo, ¿cómo puedo conocer a Dios? Jesús. Pero ahora, amigo, ¿estás viviendo realmente esta promesa de Jesús? Haciendo obras aún mayores que estas. Estas señales físicos, milagros físicos que Él hizo, que espectaculares, por supuesto. Pero Él nos ha dado la posibilidad de hacer cosas aún más grandes. Y son las cosas que tienen que ver con la eternidad del alma. Este libro de Juan, increíble. Pero espero que captes bien que la meta acá, en este estudio, no es simplemente aprender ciertos datos sobre Jesús y la historia y esto, o cierta aplicación práctica, no, es conocer a Él, conocer a Jesús. Y espero que cada vez, cada estudio, estamos llegando a conocerlo aún mejor. Aquí nos vamos a ver de hoy en 8, el mismo lugar. Que el Señor te bendiga ricamente. Hasta luego.